nuestras sillas. Todos teníamos el alma en vilo. Quien lo ha visto celebrar una vez, nunca lo olvida. Tan intensa es la impresión que se recibe. 1931. Se habla de la llegada desde Roma de un capuchino para sustituir al padre guardián del convento de San Giovanni Rotondo. Ustedes recuerdan, como ya les he hablado antes, que se quería sacar al padre Pío de San Giovanni. Una noche, un 6 de abril, ese año, dormía en el convento el hermano menor Eugenio, quien había venido de visita. Llegó una muchedumbre reclamando que lo sacaran del convento a esa hora de la noche. La gente creía que era alguien que se iba a llevar al padre Pío. El padre Pío y el padre guardián, durante más de una hora, trataron de calmar a la gente. Llegaron el alcalde, la policía, para calmar a la multitud y que se fueran a sus casas. Horas más tarde, usando un poste de luz, oigan esto, arrancaron un poste de luz desde la plaza y forzaron el portón del convento. Entraron en el claustro. El padre guardián, no me fijé, el padre guardián narra: yo estaba en el coro cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Bajé y les ordené salir del convento. Todos estaban armados, pero salieron. Les prometí llamar al padre Pío, quien estaba en su celda con el hermano Eugenio, quien estaba muerto de miedo. Yo también hubiera estado muerta de miedo. El padre Pío, desde la ventana, se asomó y le aseguró a la gente que el padre Eugenio era solo un amigo que venía a visitarlo. Y todos, poco a poco, regresaron a sus casas. El padre guardián le escribió al padre provincial: ignoro cómo resolver este trance, y con personas capaces de hacer cualquier cosa. Quizá lo único que nos queda sería que todos huyamos. El 10 de abril, 4 días después, el superior del convento protestó enérgicamente y denunció ante las autoridades las hostiles manifestaciones de parte de malintencionados contra el convento, lanzamiento de piedras a las ventanas, forzamiento de la puerta de entrada, violación de domicilio. Todo se resolvió pacíficamente con la promesa de que no sucederían más actos como este. El mensaje de parte del gobernador dirigido a Roma es dejar tranquilo al padre Pío y así no alterar el orden público. Advierte que hay voluntarios vigilando el convento día y noche. Todo se teme, todo se sospecha. El padre provincial escribe: lo correcto es no pensar en poner orden en el convento de San Giovanni Rotondo, sino dejar todo como está. Los acostumbrados instigadores, identificados y amonestados por la policía, están siempre listos para actuar. Un supervisor fuera de esta provincia solo puede llegar acompañado de la fuerza. La ciudadanía se subleva a fin de defender incluso a mano armada al padre que les es más querido que sus propias vidas. En 1931, el 9 de junio, luego que todo esto sucedió, ya el padre Pío tenía 44 años de edad. El padre guardián recibió una carta desde Roma, en la que se recomienda que el padre Pío obedezca las siguientes órdenes. El padre Pío queda privado de todas las facultades del ministerio. O sea, no podía confesar, no podía hablar con nadie, no podía hacer ningún sacramento, no podía bautizar, ni primeras comuniones, ni nada. Lo único que podía hacer era la Santa Misa y celebrarla en la capilla del convento sin que nadie participe. O sea, él solo. El padre guardián dice: leído el decreto, sentí un sentimiento de desaliento y humillación. Di a conocer el decreto a los padres de la comunidad religiosa primero. Tomé valor y llamé al padre Pío para comunicarle este decreto que provenía de la Santa Sede. Él levantó su mirada al cielo y dijo: ¿qué creen ustedes que dijo el padre Pío? Ah, no me gusta eso.
dijo: hágase la voluntad de Dios. Se cubrió sus ojos con las manos, inclinó la cabeza. Solo encontró consuelo en Jesús colgado en la cruz. Regresó al coro y allí permaneció hasta pasada la medianoche. A partir del 11 de junio el Padre Pío celebra solo en la capilla del convento, con el acólito, quedándose sobre el altar durante 3 horas casi todas las mañanas. Su mayor mortificación fue la prohibición de arrancar almas a Satanás y encaminarlas hacia Dios, y no poder seguir guiando a quienes se habían alejado del pecado y estaban confiados a sus cuidados espirituales, porque no podía hablar con nadie. La noticia se esparció en un santiamén, localmente y fuera. Numerosas cartas y telegramas llegaron. ¿Quieren ir al baño por allá? Está todo cerrado. Perdón. Entonces Tienen que ver si ya se acabó la misa. Se acabó. Entonces sí. Las autoridades estaban preocupadas por el orden público y reforzaron la vigilancia alrededor del convento. El mal humor del pueblo crecía con el tiempo y esperaban la revocación de las medidas. El padre guardián preguntó al padre general: en caso de que el pueblo se apodere del Padre Pío y se lo lleven a la fuerza a la iglesia para que él diga la misa para la gente, ¿qué hacemos? ¿Puede el Padre Pío en conciencia celebrar? ¿Estaría en desobediencia? ¿Puedo yo permitirlo? En caso negativo, ¿quién asume la responsabilidad de posibles consecuencias si la fuerza pública no logra contener el furor del pueblo? Y nunca hubo una respuesta escrita. El Padre Pío se muestra dulce, humilde, en calma. No se lamenta, soportando todo por amor a Dios, obedeciendo y haciendo la voluntad divina. Luego de celebrar la Santa Misa, se pasaba 1 hora agradeciendo, 1 hora en el coro, leía y estudiaba en la biblioteca. Y en las tardes, después de las vísperas y la hora de oración, regresa a su lectura hasta la noche, cuando luego regresaba al coro por 2 horas más y luego a la cama. Reza sin cesar. Las cuentas del rosario se deslizan entre sus dedos. Sus condiciones de salud están más deterioradas por las circunstancias morales, las propias de un enfermo crónico, el sangrado, el dolor, pero a pesar de todo no hace alusión a su sufrimiento. Mientras forasteros y locales se conforman con ir a la iglesia de la Virgen de las Gracias para encomendarse a las plegarias del Padre Pío, aún sin poder verlo ni hablar con él, y quien no puede ir le escribe sabiendo que él no le podrá responder. Un masón convertido hacía 1 año le escribió al Padre Superior: recuerdo al Padre Pío a diario y ruego por él, y el buen Jesús acogerá y escuchará mi plegaria y no tomará en cuenta que provienen de un alma que tanto ha pecado. Dios me hará todavía la gracia de reencontrarme con el Padre Pío para seguir recibiendo de él mayor fe y constancia para proseguir en el camino del bien y también el camino de la santidad. Estoy muy contento por la luz que él me diera hace 1 año, por ponerme en la gracia del Señor. Cada adversidad de la vida ya no me pesa. Si no me encontrara ahora en este estado, qué infeliz sería yo. Y esto fue un masón. El 2 de abril, un masón. Explica qué es un masón, porque hay mucha gente que... Bueno, ¿te has escuchado de la masonería? Que son personas que están totalmente opuestas a lo que es la iglesia, no siguen al Papa, son ateos. Persiguen a la iglesia para destruirla. Persiguen a la iglesia, sí, son ateos. Usan su dinero y su poder para destruir la iglesia. Eso es un masón. Entonces, que una persona haya hecho esto. El Padre Pío logró la conversión de muchos ateos, entre ellos este señor. Masones, que eran muchos todavía. Eran difíciles de convencer. El Padre Pío el 2 de abril le escribió al arzobispo de Manfredonia porque se siente abrumado por el eco de voces siniestras que se levantan. Todo es falso, dice el Padre Pío, disgustado por la conducta indigna de algunos falsos profetas que se dicen que son míos. He hecho saber que todo lo que ellos hicieron y dijeron es una herida que lacera mi corazón.
y persisten en su fanatismo sin tomar en cuenta la suprema autoridad de la Iglesia. Pido detener su falso entusiasmo y encauzarlos a la obediencia hacia el Santo Oficio. O sea, él estaba pidiendo, por favor, a las personas que no se comportaran de la manera que se estaban comportando y se fueran, así como él era obediente, que ellos también lo fueran. En 1933, 2 años después que llegaron todas esas limitaciones para el Padre Pío, la Semana Santa, el Padre Pío pasó toda la Semana Santa en cama con fiebre, aproximadamente 48 grados de fiebre, reviviendo los dolores de la pasión de Jesús. Sin decir palabras, sufría y lloraba. Luego, el 14 de julio, el padre provincial lo manda a llamar. Gracias a Dios, he de comunicaros una consoladora noticia. Ya puede decir la misa en la iglesia y confesar solamente a los religiosos. El Padre Pío le besó la mano y agradeció a Dios. Se difundió la noticia. La Santa Misa cautiva a los fieles. Aumentan las confesiones y las comuniones. Un sacerdote escribió: mientras el Padre Pío celebraba, quise meditar sobre la Santa Misa. Y puedo decir que en 22 años de sacerdocio nunca había meditado con tanto recogimiento ni había asistido a una misa celebrada con tanta devoción. Yo cuando leo estas cosas digo, Dios mío, cómo me hubiera gustado estar a mí en una misa, aunque sea una, del Padre Pío, y escucharlo hablar. Hay segmentos en YouTube que pueden Sí, hay ver pedacitos, pero estar allí, verlo ahí, la misa, sí. en el cielo. Sí. Ahí vamos. Espérate. Un sacerdote de Bavaria escribió: para mí San Giovanni Rotondo fue un nuevo Asís, y escuchando la misa del Padre Pío vi a Jesucristo revivir sobre la tierra luego de 20 siglos. Para todos la vida del Padre Pío lucía metódica. Sufre de fuertes dolores de cabeza. Solo al mediodía come. A veces la fiebre lo obliga a guardar cama y pierde sangre a diario, especialmente de la herida del costado. Sufre de insomnio y la mayor parte de la noche la pasa rezando. Y sigue llegando cartas. Padre, tengo aún el alma llena de alegría y paz desde el día que tuve la gracia de hablar con usted. Por caridad, recuérdeme en sus oraciones. En las mías me dirijo al Señor pensando en usted. Bendígame. Otra persona escribió: en la vigilia de mi matrimonio religioso, que será mañana, luego de la Santa Confesión para mí y mi esposa, o sea, mi pareja, dejando en nosotros la satisfacción que solo la divina misericordia del Señor puede provocar, y que luego envuelve a otros en quienes el demonio puso sus tentáculos, no puedo menos que dirigir mi pensamiento, reconociendo la majestad del Señor, y a usted, Padre, que con tanta misericordia obtuvo del Señor que yo fuese reconducido al camino de la redención. En 1934, el Padre Pío comienza a confesar a los hombres de la comunidad, ya no solamente eran religiosos, y luego más adelante a las mujeres. En días hábiles confiesa de 10 a 15 hombres y de 30 a 50 mujeres. En esta misma línea de conversión y agradecimiento escriben sacerdotes, obispos y prelados. Las calumnias alrededor del Padre Pío tampoco cesan. Cartas anónimas lo acusan sobre indebido manejo de dinero, que de noche abre la puerta para que entren mujeres al convento. El Padre Pío dice: nunca me ha pasado por la mente la idea de venganza. Recé y rezo por ellos. Alguna vez dije: Señor, si para convertirlos es necesario un buen golpetazo, dalo pues para que se conviertan. Como le seguían llegando anónimos al Padre Guardián, él, para hacerse orarse de que el Padre Pío era inocente, se quitaba las sandalias y descalzo lo iba a inspeccionar. Esto duró bastante tiempo. Él dijo que jamás notó el más mínimo inconveniente. En una de esas ocasiones encontró al Padre Pío en el coro, disciplinándose, diciendo el miserere. El Padre Pío mortificaba su cuerpo inocente para vergüenza
de aquellos que lanzaban contra él las más oscuras calumnias. Una vez el Padre Pío le dijo a su guía espiritual: el demonio no se permite tregua para hacerme perder la paz del alma y disminuir en mí la confianza que tengo en la divina misericordia, y esto se esfuerza en lograrlo principalmente por las continuas tentaciones contra la santa pureza. De todo esto me río, pero me aflige no estar seguro si al primer asalto del demonio fui rápido para resistir un mal pensamiento. Preferiría la muerte antes que ofender a mi querido Jesús con un solo pecado, aunque sea leve. El padre Agostino jura que el Padre Pío ha conservado su virginidad y que jamás ha pecado, ni siquiera venialmente. Es cierto que quien mantiene su corazón puro y tranquilo cubre a Jesús con una sábana blanca, lo sepulta en su corazón. La del Padre Pío es blanquísima y Jesús descansa en él con delicia. Entonces, con esto terminamos el capítulo número 8 y el próximo mes seguimos con a ver qué pasa con el Padre Pío. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Pero